Le damos la bienvenida a los hermanitos que están llegando y los invito a inclinar el rostro para invocar la presencia de nuestro Dios. Amantísimo Padre, que moras en la altura de los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos has dado el tiempo, Señor, la oportunidad de venir a tu casa de oración, Señor, a fortalecer nuestro espíritu, Señor. Desde ya te pedimos, Señor, y rogamos que nos llene de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé el entendimiento y el discernimiento, Señor, para comprender las palabras que van a ser dichas por el pastor. Todo esto te lo imploramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar asiento? Y bueno, ya pasamos a nuestra parte central, que es el tema. El título de nuestro tema hoy: Gracia, conociendo sus riquezas. ¿Ustedes todavía no lo tienen? Ahí está. Les quiero pedir que inclinen sus rostros para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, necesitamos tu presencia con nosotros. Nuestra mente a veces tiene preocupaciones, tiene situaciones que nos están afectando en nuestra vida, pero hemos venido para estar en contacto contigo y queremos que tú nos hables. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Casi siempre ocurre cuando voy a dar la siguiente reunión, la siguiente sesión de nuestro estudio, llegan rostros que antes no había visto. Y me preocupa eso, porque lo que hablamos ayer fue la base para lo que vamos a hablar hoy día. Y entonces los que no vinieron ayer están en desventaja, ¿verdad? Pero queremos ponerlo, ¿cómo se dice esto? Igualarlos, ¿eh? Queremos igualarlos. Y para igualarlos, vamos a hacer un breve repaso. ¿Les parece? A ver, los que vinieron ayer, atentos ahora. Porque si no, ¿qué van a decir los hermanos que nos están acompañando recién hoy? Que no aprendieron nada ayer. Así que a contestar rápido cuando yo pregunte. Ayer hablamos acerca del propósito que Dios tenía para su iglesia. A ver, ¿qué se acuerdan acerca del propósito que Dios tenía para su iglesia? Vamos a ir rapidito en esta parte de repaso. ¿Se acuerdan? Leímos una cita del libro Hechos de los Apóstoles, en la página 9. ¿Se acuerdan algo? Muchas gracias. Este lado va ganando 1-0. ¿Eh? Lo voy a repasar rápidamente. Tomen nota, veo que algunos vienen preparados, otros no tan preparados. Los veo sacar sus cuadernos y sus lápices. No saben cuánto me alegra eso. Porque si no, a muchas veces ustedes deben tener una enfermedad parecida a la mía. Las cosas nos entran por aquí y nos salen por acá. No, ustedes no tienen ese problema, ¿cierto? Así es que es mejor si uno anota y entonces va a recordar con facilidad. Muy bien, el propósito de Dios. El primero que quiero recordarles es anunciar el Evangelio al mundo. Esto es muy conocido. En todas las iglesias donde voy, este propósito lo conocen muy bien. Pero aprendimos que había algo más. Y nuestra hermana aquí lo mencionó ya, lo dijo. Yo lo voy a poner aquí para que todos lo puedan recordar o aprender si no lo han aprendido antes. Reflejar al mundo su plenitud. ¿Qué significa? Reflejar el carácter de Dios, la plenitud de Dios y su suficiencia. ¿Qué significa eso? Reflejar la capacidad que Él tiene para cumplir sus promesas. Y nosotros tenemos que reflejar eso. Y luego decía que los miembros de la iglesia han de revelar, ¿qué cosa?
Ahí estaba, sí que lo pueden recordar más fácil. Su gloria, muy bien. Yo quiero que lo repitan ustedes, porque en la repetición de ustedes se les va grabando. Y necesito, quiero, anhelo, y Dios lo quiere, que todos tengamos esto en nuestra mente, para que vivamos de acuerdo a su propósito. Esto es importantísimo. Ahora, había otro propósito de Dios para su iglesia. La iglesia es la depositaria ¿de qué? De las riquezas. Recordamos ayer que esto es un plural. ¿Qué significa? ¿Que hay una sola riqueza? No, hay muchas. Y el problema está en que los cristianos, y cuando digo cristianos no me refiero solo a los miembros de esta iglesia, porque hay personas que nos están mirando y tal vez voy a aprovechar de enviar un saludo para ellos. Están muy lejos, desde Waukegan, Ohio, desde Michigan, en el estado de Michigan, Estados Unidos, hay personas que nos están prestando atención a este mensaje. Y yo creo que ustedes también quieren saludarles a ellos, ¿verdad? Algunos de ellos no son miembros de esta iglesia, pero son cristianos. Y este es un mensaje para todos los cristianos, ¿o no? Porque es el mensaje para la iglesia de Dios. Y Dios tiene sus miembros repartidos en todas partes. ¿Ustedes creen eso? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así es. Por eso, los miembros de la iglesia son depositarios. ¿Qué significa ser depositario? Es una palabra que no usamos mucho, ¿no? Tiene que ver con depósito. Cuando usted va al banco, ¿usted qué hace allí? Un depósito. El banco es el depositario. Él es el que tiene que cuidar lo que usted deposita. ¿Sí? Miren lo que dice Dios. Su iglesia es depositaria. Es decir, Dios deposita en su iglesia, ¿qué cosa? Las riquezas de su gracia. Por eso necesitamos comprender bien, perfectamente, cuáles son esas riquezas. De allí nuestra semana, lo tenemos allí el título en el ladito. ¿Cómo dice allí? Gracia. ¿La conozco realmente? Y aquí vamos a ir revisando. Y si no la conoce realmente, espero que al terminar esta semana todos puedan decir: ahora sé, ahora conozco la gracia de Dios. Y cuando conozcamos la gracia de Dios, nuestra salvación está asegurada. Por eso es importante nuestro estudio. Ahora, había otro punto más que quería recordar. En ella, en la iglesia, se manifestará el despliegue final y pleno ¿de qué? Del amor de Dios. Ustedes se dan cuenta que tenemos una vara alta, ¿sí? Mi hermano acá dijo bien alta. Claro, es que es Dios quien quiere que todos los miembros de su iglesia alcancen esa vara. Y aquí hay buenas noticias que las vamos a ir dando a medida que estudiamos. Todavía nos falta algo más en el repaso. La advertencia. ¿Cuál es la advertencia que nos da la palabra de Dios? ¿La recuerdan? No. Judas, se ríen algunos hermanos. Ya ven, tienen que estudiar lo que estudiamos esta noche, estudienlo para mañana, porque mañana vienen las preguntas otra vez. ¿Ya? Judas tiene un solo capítulo. El versículo 4 nos daba una advertencia que es importante. ¿Cuál es esa advertencia? Que algunos hombres encubiertamente van a convertir en libertinaje, ¿qué cosa? La gracia de Dios.
Esta es la advertencia. Y más vale que la tengamos en cuenta. Porque este es uno de los problemas que tenemos en nuestra iglesia cristiana hoy. Nuestra iglesia cristiana enseña que la gracia nos da libertades para hacer algunas cosas que la palabra de Dios dice que no. Y por eso necesitamos estudiar bien este tema, ¿se dan cuenta? Porque el enemigo de Dios está trabajando para que no lo tengamos claro, que no sepamos de qué se trata. El primer texto que nosotros vimos ayer, y este es lo último que vamos a repasar. ¿Qué dice allí ese texto? Efesios 1:3. Ya tengan su Biblia preparada porque de aquí vamos a seguir con la Biblia. Allí dice, bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ayer no lo hice, pero lo voy a hacer hoy. ¿Por qué ese nombre tan largo? Señor Jesucristo. En verdad, allí hay un solo nombre. Los demás son títulos. ¿Cuál es el nombre que hay allí? ¿Cuál es el nombre? Hablando de, no del Dios Padre, sino aquí, ¿cuál es el nombre? No, el nombre no es Cristo. Ese es un título. Señor tampoco. Ahora está más fácil, ¿ah? Jesús. Jesús es el nombre que le pusieron a un niñito que nació aquí en esta tierra, ¿sí o no? Ustedes lo conocen, yo no necesito hablarles más de eso. Jesús, ¿ustedes saben que tiene un significado? ¿Qué significa el nombre Jesús? No es Emmanuel. Tarea, lo van a ir a buscar. Porque a mí me sería fácil decírselo. Pero quiero que hagan las tareas. ¿Sí? Ahí mismo donde aparece ese título, Emmanuel, Dios con nosotros, 2 versículos antes, dice por qué tenía que llamarse Jesús. Pero hasta ahí los dejo. Hagan sus tareas ahora. ¿Ok? Jesús es un nombre que se le dio a ese niñito, pero ese niñito era esperado por el pueblo de Dios como el Cristo. Esta es una palabra griega que fue puesta igualito en nuestro idioma y ahora nosotros en español, no, castellano dicen, ¿no? En castellano, ya me estuvieron corrigiendo, en castellano decimos Cristo y ya se nos quedó como un nombre. Pero ese no es un nombre, sino es un título de ese niñito que se llamaba Jesús. ¿Qué significa la palabra Christos en griego, Cristo en castellano? Significa, escuchen bien, Mesías. En el Antiguo Testamento, cuando ellos hablaban de alguien que los iba a libertar, ellos decían, ese es el Mesías. En el idioma hebreo que ellos hablaban, ellos decían Mesías, que eso era lo que ellos querían decir, el libertador, el ungido, es otra traducción que se puede hacer. Pero en griego, en el Nuevo Testamento, ustedes lo van a encontrar no con el nombre de Mesías, sino con el título de Cristo, que significa el Mesías. ¿Los estoy enredando mucho? ¿No? Muy bien. Es importante esto, porque el Mesías significa que es el libertador, ¿cierto? Es el libertador, el Salvador. Ahora, el otro título que aparece allí, ¿cuál es? Señor.
Creo que no necesito hablar mucho de ese título, ¿cierto? ¿Qué significa Señor? Yo creí que me iban a contestar a coro. ¿O tiene mucho frío? ¿Qué significa Señor para ustedes? Un dueño, muy bien. De hecho, es una persona que es más importante que nosotros, ¿cierto? Es la persona que nos manda. Hay gente que yo conozco para el norte que están acostumbrados, las esposas, a decirle a su esposo Señor. No, yo sé que ustedes no dirían eso nunca, ¿no? Pero en otros lugares es la costumbre. ¿Qué significa eso? Es un título de autoridad, ¿verdad que sí? Ahora, quiero que piensen bien lo que dice este versículo. Aquí dice que tenemos que agradecer ¿a quién? A Dios Padre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que agradecerle? Porque Él es el Padre ¿de quién? Noten, allí dice nuestro Señor, ¿qué significa? Que Él es el que manda. ¿Sí? ¿Los manda a ustedes o no? No me digan nada mejor. Yo sé que están pensando. En algunas cosas me manda. Una señorita me decía en un lugar, sí, Él me manda en algunas cosas, pero no hago lo que yo quiero. No somos nosotros así, ¿cierto? Miren, esto es serio. Jesús tiene que ser nuestro Señor. Si no, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y esto, ya ven, es serio. Ahora, también tiene que ser nuestro Cristo. ¿Qué significa Cristo? Nuestro libertador. El que nos va a dar libertad. ¿Sí? Esas dos cosas tiene que ser Él. Y ya van a ver cómo va a ir apareciendo estos detalles un poco más adelante. El versículo sigue diciendo, ¿qué cosa? Solo una persona leyó, yo esperaba que todos leyeran. Recuerden que quiero que se les grabe. ¿Sí? Por eso lo pongo allí, para que ustedes puedan escucharlo y que les entre también por los ojitos. Esta es la palabra de Dios. No hagan caso a lo que yo digo, hagan caso a lo que dice ahí la palabra de Dios. Y miren, allí la palabra de Dios dice que este Dios y Padre nos bendijo en algunas bendiciones. No algunas. Párenme, ya los que vinieron ayer saben que yo, como no veo bien, así que no puedo leer bien a veces aquí. Corríjanme, ¿sí? Estén atentos, hermanos. Él nos bendijo en todas las bendiciones espirituales que hay en los lugares celestiales. Pero esta bendición es ¿en quién? En Cristo. ¿Se dan cuenta la importancia de Jesús en el plan de Dios? Todas las bendiciones espirituales van a estar en Cristo. Vamos a leer esta cita. La gracia, el regalo de Dios en Jesús. Está en el Camino a Cristo, el capítulo 8, el capítulo que se llama el crecimiento cristiano. Y ahí dice lo siguiente: el don incomparable de su Hijo, Dios, rodeó el mundo entero con una atmósfera ¿de qué? De gracia, tan real como el aire que circula alrededor del globo. Cuando encontré esta cita me emocionó. ¿Saben por qué me emocionó? Porque a veces nosotros pensamos que Dios está demasiado lejos nuestro. ¿Sí o no?
¿O ustedes nunca pensaron eso? Yo pensé eso más de una vez. Pero esta cita me hizo pensar que Dios está siempre poniendo su gracia a mi alcance. Y yo quiero que ustedes también piensen eso. Porque esta cita me dice que Él rodeó con su gracia nuestro planeta Tierra para que todos los seres humanos puedan respirar la gracia de Dios, así como respiramos el aire. ¿Qué más sigue diciendo esta cita? Todos los que decidan respirar esta atmósfera, que es vivificante, vivirán y crecerán hasta alcanzar ¿qué cosa? La estatura de hombres y mujeres en Cristo. Les pregunto, ¿está alta la vara? Ahora parece que se bajó un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que tenemos a nuestro alcance, hermanos. Al principio nos dio la idea que la vara estaba alta, pero Dios derramó su gracia en este planeta, así como el aire derramó su gracia para que todos los hombres puedan alcanzar la estatura de Cristo Jesús. ¿No es eso lo que está diciendo? ¿Está alta la vara? ¿Saben lo que está abajo? Es nuestra fe. Porque nos cuesta creer. Nos cuesta creer las promesas de Dios. Hermanos, esta semana yo espero que a todos la fe se nos aumente para que podamos empezar a recibir las bendiciones, las riquezas de la gracia de Dios. Esto es lo que vamos a seguir estudiando. Y ahora estamos, creo, en condiciones de avanzar. O todavía quiero terminar de repasar algo, hacer un resumen con ustedes. Que hemos entendido, que hemos encontrado sobre la gracia de Dios en lo que hemos estudiado. ¿Qué es la gracia de Dios? Más fuerte que no escucho. Por ahí alguien débilmente dice un regalo. Díganlo con fuerza. La gracia de Dios, ¿qué cosa es? Un regalo. Un regalo. Ese regalo, ¿cómo se llama? ¿No lo descubrieron? No, el regalo no es la salvación. Ayer un niño me dijo eso y yo les dije, ¿verdad? Que no, claro, yo sé, sí, es la salvación, tengo que aceptar que es la salvación, pero la salvación nosotros somos muy egoístas, nosotros queremos ser salvos, ¿sí o no? Queremos ser salvos, y luego que ya nos convencemos que somos salvos, no hacemos más nada por nadie, porque ya somos salvos. ¿Se dan cuenta que somos egoístas o no? Y si hacemos algo, un poquito, para que no digan nada en la iglesia. Hermanos, miren, escúchenme bien. La gracia es una persona. Lo acabamos de ver, en todo lo que repasamos tenía el propósito de que ustedes lo vieran. La gracia es una persona. ¿Quién es esa persona? Bueno, ya se apareció allá arriba. Esa persona es Jesús. Y aquí es donde está, hermanos queridos, nuestro problema. Que nuestro problema es que nosotros decimos, sí, yo conozco a Jesús, yo sé de Jesús, nació aquí, nació allá, murió acá. Todo eso sabemos muy bien, pero no tenemos una relación con esa persona. Hay que tener relación con la gracia. La gracia, no se olviden, ¿qué es lo que es la gracia? Es un regalo de Dios, manifestado ¿en qué? En Jesús. Por eso
todas las riquezas de su gracia son en Cristo. ¿Lo pueden ver ahora? Por eso todo lo que está preparado para los seres humanos en el cielo como una bendición, se nos da en Cristo. Él es la gracia que Dios nos ha dado. Ahora, este regalo que es Jesús, ¿cuándo lo recibo? ¿Cuándo lo recibo? Muchas gracias, mi hermana. Este lado les va ganando, por si acaso, ya lleva más respuestas que ustedes. Hermanos queridos, miren, la hermana dijo algo que debemos aprender bien todos. A Jesús hay que aceptarlo. ¿Aceptarlo como qué? Ya lo vimos, como el Señor y como el libertador. ¿Sí? Hay que aceptarlo. Cuando lo aceptamos, vamos a empezar a recibir todas las riquezas de su gracia. Ahora, aquí quiero que piensen un poquito. Si alguien viene a su casa, usted tiene que recibirlo en su casa, ¿cierto? Usted escucha tocar el timbre, abre la puerta y ahí lo ve en la puerta. ¿Él llega y entra? No, hay que recibir a esa persona. Y entonces, depende cómo usted esté, lo va a recibir de buena manera o de mala manera. Si usted tiene muchas cosas que hacer allá adentro, usted no, por usted mejor ni entre, ¿sí o no? No, yo sé, ustedes no hacen eso, pero yo lo haría. Miren, igualito tratamos a Jesús. Igualito. Él trata de entrar, pero Él no fuerza la puerta de nadie. Él trata, y Él golpea, y Él... y entonces Él está esperando que usted le diga, pasa. Y Él está esperando que usted se haga amigo de Él. Esto es recibir a Jesús. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Porque si no, o lo que hacemos a veces, ya pasa Jesús, pero siéntate y espérame. Y lo dejamos esperando. Y nosotros estamos convencidos que tenemos a Jesús en nosotros, pero lo tenemos esperando hasta que nosotros hagamos todo lo que nosotros queremos. ¿Así hay que recibir a Jesús? Sí, estamos dándonos cuenta de lo que necesitamos mejorar. Ahora, esta bendición, este regalo que es Jesús, ¿es dado para quiénes? Para los miembros de la iglesia. Qué bueno que aprendieron eso. Para buenos y para malos, para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, es tan conocido ese texto, ¿verdad? Que dio a su Hijo, ahí está lo que hemos estado hablando, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Ahora, ¿con qué propósito Dios Padre nos da su gracia? Ya se olvidaron. Para que no podamos perdernos. La hermana es buena adventista, ¿eh? Le han enseñado bien. La hermana es la única valiente que está hablando hasta ahora, ¿eh? Pero estoy seguro que los demás piensan como ella. Hermanos, lo estudiamos, lo dijimos, lo quiero volver a repetir y lo voy a seguir repitiendo hasta que cuando les pregunte me lo respondan a coro. ¿Sí? Miren, el propósito no es salvarnos, porque Él no nos puede salvar así como estamos.
¿Están de acuerdo con lo que digo? Él quisiera, pero no puede. Entonces su gracia tiene ¿qué propósito? ¿Alcanzan a leer eso o no? El propósito es hacernos santos y sin mancha. Les pregunto, ¿lo logramos? No me contesten, ni muevan un ojito siquiera. No me digan nada. Pero piensen, hermanos, si no lo hemos logrado, les voy a decir algo que es duro. A veces algunos se enojan conmigo, pero ¿qué voy a hacer? No nos sirve de nada ser miembros de la iglesia si no alcanzamos el propósito de Dios. Sin santidad, dice el libro de Hebreos, nadie verá al Señor. ¿Sí conocen ese pasaje? ¿Sí? Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Porque algunos de nosotros pensamos, bueno, yo ya me bauticé, ya la hice. No dicen ustedes así. Yo me bauticé, eso dicen por allá en el norte. Yo me bauticé, ya lo conseguí, ya estoy seguro. No, cuidado. Él nos llamó a la iglesia para hacer ¿qué cosa con nosotros? Personas santas y sin mancha. Este es el propósito de la gracia de Dios. ¿Sí? No se olviden, grábenlo, hermanos queridos. Si yo me voy y ustedes se grabaron esto, me puedo ir a morir tranquilo. Grábenlo de verdad. Cuando abrimos el regalo, lo primero que encontramos al abrir el regalo, ¿qué fue? Ahí está anotado. Un certificado de adopción. ¿Saben? Ayer hubo unas reacciones muy interesantes. Algunas personas me dieron su reacción al salir. Y una persona estuvo preocupada porque este pensamiento nunca antes lo había tenido. Que teníamos que ser adoptados, hijos de Dios. Porque todos nos creemos hijos de Dios, ¿sí o no? No, ustedes no, son los de la iglesia de allá abajo. Nosotros no somos hijos de Dios. Somos adoptados. ¿Saben que un niño me hizo una pregunta interesante sobre este asunto de la adopción? Me dijo, ¿qué diferencia hay entre un hijo y un hijo adoptado? Y yo le dije, bien sencillo. Y entonces en ese lugar yo traje al papá y a la mamá de ese niño. Le dije, ayúdenme para que este niño entienda lo que hablamos en el estudio de la Biblia. Y entonces yo lo puse ahí a los padres y le dije, mira, tú eres hijo porque tú tienes las mismas características de tu papá y de tu mamá. Ahí están mezcladas en ti. Este es un hijo, ¿cierto? Un hijo adoptado tiene las características de otro padre. ¿Me siguen? Un hijo adoptado no tiene las características de este padre, sino tiene las características de otro padre. Así es que esto ya nos tiene que empezar a hacer pensar. Si la Biblia me dice que por su gracia somos adoptados, hijos de Dios, significa que nosotros no somos hijos de Dios. Para que nadie se enoje conmigo, déjenme mostrar lo que dice Primera de Juan. Así no se tienen que enojar conmigo. El versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Quién es este Él?
Jesús. Muy bien, todos lo entienden perfectamente. ¿Nosotros somos justos? Alguien valiente se animó a decir que no. Los demás calladitos, ¿ah? No somos justos. Significa que no somos como Él. ¿Qué sigue diciendo el versículo 8? Yo ayer dije, no lean el versículo 8. Lo primero que hicieron un montón de hermanos fue ahí ponerse a leer el versículo 8. La curiosidad siempre, ¿cómo dicen ustedes? Mata al gato. Hermanos, el versículo 8 dice, el que practica el pecado, ¿qué más dice? Ustedes lo dijeron, no yo. Así es que no me acusen. Hermanos, ¿se dan cuenta que nosotros, por practicar el pecado, se demuestra de quién somos hijos? Hermanos, tenemos que humillar nuestro orgullo. Nosotros somos muy orgullosos, no aceptamos eso. Pero esta es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, por su gracia, por su amor, Él nos adopta como hijos. Y ahora el hijo adoptado que viene a esta familia, ¿qué va a pasar? Él sigue teniendo las características del padre, ¿cierto? Sigue teniendo las características, pero en esta nueva casa donde lo adoptan, él va a aprender a vivir de manera diferente, ¿sí o no? Aunque tiene las características de su padre, sin embargo, aquí le van a enseñar a vivir de otra manera. ¿Me siguen? ¿No es eso lo que quiere hacer la gracia de Dios con nosotros? Por eso el texto que terminamos leyendo, que por amor Él nos había adoptado, terminaba el texto diciendo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que es esto? Gracia. Porque Él quiere. Simplemente. Les ruego que sigamos leyendo ahora el versículo 6. El versículo 6 dice, ahí viene, Él por su puro amor nos da su gracia, nos adopta. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, cuando dice con la cual, ¿a qué se refiere? Se refiere a la gracia, ¿sí? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con su gracia, ¿qué hace con su gracia? Nos hace aceptos. Mire, soy hijo del diablo, pero por la gracia de Él, por su amor, por su buena voluntad, Él me hace acepto. ¿Cuándo? Cuando estoy en Cristo. Él me hace acepto en el amado. ¿El amado quién es? Es Jesús, ¿verdad? Gracias a Jesús, aunque yo soy de este otro padre, sin embargo, Él me hace acepto. ¿Estoy en condiciones de ser hijo de Dios? Porque Él me acepta, pero yo estoy en condiciones. Parece que necesito algo más. No sé qué les pasa a ustedes, pero miren, yo tenía un sufrimiento tremendo porque quería ser buen cristiano y me daba y luchaba para ser buen cristiano y hacer las cosas que había aprendido, y luchaba y estaba luchando una semana y estaba luchando un mes y a veces luchaba hasta 3 meses y al cuarto caía. Y entonces me daba cuenta que mi
naturaleza del Padre que les digo, no, que la Biblia dice, ganaba en mí. Y aunque yo trataba de hacer las cosas bien, finalmente terminaba haciéndolas mal. ¿A ustedes no les pasa eso? Por la indicación de sus cabezas me doy cuenta que parece que estamos en el mismo bote todos. ¿Verdad que sí? Claro, Él nos acepta en el amado, pero nos acepta para algo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? Ah, ya no está el dibujito. ¿Para qué Él nos acepta? Para hacernos santos y sin mancha. Si notan la relación, nos acepta tal como estamos, pero para transformar nuestra vida. Tengo que seguir, el tiempo va muy rápido. Vamos al versículo 7. El versículo 7 dice, ¿en quién? En el amado, ¿en quién tenemos qué cosa? Redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa redención? Hoy día me trajeron a un solo niño y me lo pusieron allá lejos que apenas lo veo yo. A mí me gusta dialogar con los niños. Los que estuvieron ayer recuerdan que teníamos aquí unos niños que contestaban cada pregunta que yo hacía. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra redención? ¿Eso lo han escuchado muchas veces o no? Redimir, sí, ¿qué es lo que es redimir? A ver, como hay un niño, no dice nada él, pero vino aquí a aprender algo. Yo quiero que él aprenda qué significa la palabra redimir. Porque aquí la Biblia dice que por Él, por Jesús, tenemos redención. Esta palabra en verdad viene del tiempo cuando había esclavos. En el tiempo de Jesús habían esclavos. Y entonces alguien quería comprar un esclavo y entonces tenía que redimirlo. ¿Qué significa redimir? Darle libertad a un esclavo pagando el precio. Tiene que ver con la esclavitud. Lo único que en ese tiempo, si yo quería ir y allí estaba el grupo de esclavos, no, ustedes no son esclavos, pero ahí estaba el grupo de esclavos y entonces se acercaba el que quería comprar un esclavo y decía, yo quiero a esta niña que está aquí. Como no me mira, yo aprovecho. Esta niña que está aquí, la quiero redimir. Es decir, voy a pagar el precio por ella. Pero entonces empezaba a mirarle los defectos. Usa anteojos. Como usamos anteojos los dos no hay problema. Usa anteojos. Entonces hágame una rebajita. La quiero redimir, pero ella tiene que usar anteojos y eso no me va a servir mucho. Así que hágame una rebajita. Y seguía mirándole todas las faltas que había en esa persona que quería redimir. Y entonces finalmente conseguía lo más barato que podía conseguir. Así redimían. Pero aquí tenemos al amado, a Jesús. Y cuando Jesús me vio a mí, Él no miró ninguno de mis defectos. Él no pidió ninguna rebaja. Simplemente le dijo Satanás, ¿cuánto cuesta? Su vida. Bueno, dijo él, yo pongo mi vida por él. Sin ninguna rebaja. Él pagó el precio total para redimirme. Y lo mismo hizo con cada uno de ustedes. ¿Entendemos qué es redimir? Pagar el precio que cuesta una persona que está esclava. Ustedes y yo somos esclavos. ¿Esclavos de quién? De nuestro Padre.
pero no el de arriba, el de abajo. Nosotros somos hijos de Él, ya lo saben. Pero Él vino a redimirnos. Él pagó el precio para sacarnos de la esclavitud. ¿Se dan cuenta por qué es nuestro Mesías? Él nos quiere dar la libertad de Satanás, la libertad del pecado. Para eso pagó el precio. Él nos redimió. ¿Qué más decía el versículo? Y nos dio perdón de pecados. No saben la alegría que me dio a mí cuando entendí bien esto. No sé a ustedes qué les ha pasado, pero hermanos, cuando uno tiene una carga de pecados y se da cuenta que con esa carga no va a ninguna parte, le da vergüenza que hasta la gente que lo rodea sepa las barbaridades que uno ha hecho. Cuando entiende que Jesús murió para poder ofrecerme perdón, ¿no saben ustedes cuán gozoso me sentí de aceptar ese perdón de Dios? Fue como una carga que me era casi imposible llevarla, que salió. Ya no la tuve más. Sí, porque Él dice, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar tus pecados. ¿Y qué más? Ya sabía que hasta ahí nomás se sabía en el versículo. Hermanos, este es nuestro problema. A esta gracia le llamo yo la gracia perdonadora. Yo me olvidé de traer algo que tenía que ilustrar esto que voy a decir ahora. Pero si vienen mañana se lo muestro. ¿Ya? Mañana les voy a mostrar lo que iba a mostrar hoy, que representa la gracia perdonadora. Miren, todos los cristianos, católicos, evangélicos, todos los cristianos, creen que Jesús nos ofrece su gracia perdonadora. ¿Es así o no? Claro. Esta es la gracia de Dios que nos perdona. Aquí está. ¿A ustedes les gusta esta gracia o no? Solo 4 dijeron amén, ¿eh? Los demás parece que no están pensando. Miren, esta es una gran bendición. Hay muchos que viven enfermos físicamente a causa de sus sentimientos de culpa. ¿Han escuchado acerca de eso, verdad? ¿Por qué tenemos sentimientos de culpa? Porque no tenemos perdón. Gracias, mi hermana. Usted me ayudó a predicar hoy día. Sí, yo lo dije antes. Y me alegro que la hermana lo recuerde. No creemos que Dios nos perdona. Nos falta fe. Nos falta fe. Pero esto lo incluye la gracia de Dios. Vamos al versículo 8. Y vamos a ver lo que dice allí el versículo 8. No solo nos da perdón, según las riquezas de su gracia, sino que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Vamos a llegar hasta allí. Vamos a llegar hasta allí. Miren, después que Él nos perdona, ¿qué nos da? Miren, todo esto lo estamos sacando del paquetito, del regalito de la gracia de Dios, ¿cierto? Nos da redención, nos da perdón, y después que nos da perdón, ¿nos da qué cosa?
sabiduría e inteligencia. Por favor, ninguno de ustedes, por favor, nunca diga que usted no tiene sabiduría. Porque si me dice que no tiene sabiduría, ya sé que no ha recibido la gracia de Dios. ¿Me dejo entender lo que estoy diciendo, hermanos? No importa que usted no tenga la educación formal, que no haya ido a la escuela. Hay gente que no va a la escuela y no puede aprender a leer, nada, y dice, ay no, yo no. No importa. Porque la sabiduría y la inteligencia, ¿quién la da? La da la gracia de Dios. ¿No es eso lo que dice la palabra? ¿Sí? Así es que aquí todos podemos ser inteligentes si recibimos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la gracia de Dios la recibimos ¿con qué propósito? De que nosotros conozcamos el misterio de su voluntad. ¿Dónde está el misterio de su voluntad? Se me quedó en el maletín a mí. ¿Dónde está el misterio de su voluntad? Más fuerte, por favor. ¿Escucharon lo que dijo la hermana? ¿Están de acuerdo con ella? Por fin estamos todos de acuerdo. En la Biblia. ¿Queremos tener conocimiento de la voluntad de Dios? Busquemos la Biblia. No le pregunte al anciano de la iglesia. Voy a aprovechar que está aquí. No le pregunte a los líderes. Si quiere conocer la voluntad de Dios, ¿dónde tiene que ir? Vaya a la Biblia. Y Él le va a dar, ¿qué cosa? Sabiduría e inteligencia. Y usted va a entender la voluntad de Dios. Oh sí, si se quieren juntar entre algunos y estudiar juntos, perfecto, háganlo. Eso nos anima más. Pero búsquenlo ¿dónde? En la palabra de Dios. Ahora vamos a la parte final, la frase que nos faltó, para unirlo con el versículo 10. Ahí dice, el cual, está hablando de Dios, es que por su buen beneplácito lo hizo, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿qué cosa? Ahí vamos recién, de reunir todas las cosas a ver, antes de ir a ese. Ahí está el plan de Dios. En Cristo va a reunir todas las cosas de esta tierra y las cosas del cielo. Es decir, va a ser una sola familia. Por eso es que necesitamos ser ¿cómo? Ay, gracias, ahora estuvo mejor. Creo que voy a dormir bien hoy. ¿Se dan cuenta que Dios tiene un propósito y tiene un mensaje en lo que hemos estado estudiando? Nuestras vidas tienen que empezar a ser diferentes por la gracia de Dios. Tienen que empezar a ser diferentes. Ahora, vamos al versículo, vamos en el 11 ya, ¿verdad? En él, asimismo, tuvimos ¿qué? Herencia. Aquí, otra de las cosas que salió del regalo de la gracia de Dios. ¿Ya tienen la lista? Miren que mañana les voy a preguntar. Si no, repásenlo. Ustedes ya saben dónde está. Y hagan la lista. Lean ustedes, estudienlo por ustedes mismos. Ahí está la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio de su voluntad. Versículo 12 dice, ¿a fin de qué? Miren, ¿para qué Dios nos llama a la iglesia? Para venir a cantar y venir a hacer la obra misionera y venir a... ¿Sí o no?
parece que tiene otro propósito más grande, ¿cierto? ¿Cuál es? Aquí está, miren. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Hermano, todo lo que hacemos, todo, tiene que ser para alabanza de su gloria. A ver, voy a poner un par de ejemplos. No estoy pensando en nadie. Mire, cuando usted se va ahí va a una tienda, voy a poner ahí mejor el ejemplo. Usted va a la tienda y va a comprarse ropa. Usted se la prueba y usted se mira o hace que alguien le mire y que le diga, ¿qué cosa? ¿Cómo se me ve? ¿Cierto? Y usted se compra la ropa que a usted le gusta. ¿Alguna vez pensó, ¿le gustará a mi Señor? Eso no lo hace, por lo menos no lo hago yo. Yo creo que ustedes ya son diferentes que mí, pero ¿se dan cuenta de lo que estoy queriendo decir, hermanos? Vamos a comer algo, vamos a un restaurante, y entonces, ¿qué pedimos? No, vamos a decir así, pedimos lo que nos gusta, ¿sí o no? Pedimos lo que nos gusta, pero nunca nos preguntamos, ¿esto que voy a comer le da gloria a Dios? ¿O se preguntan eso ustedes? No me contesten mejor. Ustedes saben, la Biblia dice, si comen o beben o cualquier otra cosa, y ahí entra la ropa y todo lo demás, cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo ¿para qué? Lo conocían el pasaje, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El Señor quiere, por su gracia, que nuestras vidas den gloria a Dios. ¿Se van dando cuenta que hay muchas cosas que cambiar? Pero el Señor nos adoptó como hijos. ¿Para qué? Para ayudarnos en ese cambio. Él no nos va a dejar solo y Él no nos dice, ya tienes que cambiar y hasta que no cambie no entras aquí como hijo. Él no dice eso. Él dice, ven tal como estás y yo te voy a cambiar. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a avanzar un poquito más. Versículo 13. Allí no. Déjenme volver al versículo anterior para que veamos esta palabra aquí. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son esos nosotros? Ahí Pablo está escribiendo, ¿cierto? Y él dice nosotros, los hijos de Dios, comillas, del pueblo judío. Él dice nosotros, que primeramente esperábamos al Mesías, al libertador. Nosotros, los judíos. ¿Por qué me devolví? Porque en el versículo 2, el que sigue, ahora allí habla también de quién ahora. Vosotros. Y ahora él dice pues, ustedes, ¿cierto? Y ahí en ustedes entramos todos los que no son del pueblo judío. Y entonces cuando dice, en él también vosotros, ¿qué dice? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿quién es ese él? Jesús, muy bien. Habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Paremos allí. Miren todo el proceso. Hijos del diablo. Por su gracia, nos llama para ser adoptados hijos de Dios. Cuando nos llama para ser adoptados hijos de Dios, ahora dice, yo voy a cambiar tu vida.
porque quiero que seas... Muy bien, que seas santo y sin mancha, pero yo sé cuál es tu naturaleza. Él nos dice, yo sé de quién eres hijo. Y entonces ahora te voy a dar, junto con todo lo que te estoy dando dentro de este regalo que se llama Jesús, te voy a dar un sello. ¿Qué sello? El Espíritu Santo de Dios. Jesús, con su vida y con su muerte, nos ofrece redención y perdón. Y ahora nos dice, yo tengo que ir a trabajar allá arriba por ustedes, pero les voy a dejar un consolador. Les voy a dejar a alguien que les va a dar nueva vida. A alguien que les va a dar la libertad de la esclavitud del pecado. ¿No dicen gracias al Señor por eso? Y nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según el versículo que sigue, son las arras. Y quiero explicar este término para que todos lo entiendan. ¿Qué significa la palabra arras? ¿Nadie tiene la respuesta? Qué bueno que van a aprender algo nuevo ahora. Las arras, a ver, voy a ilustrarlo rápidamente. Cuando usted quiere ir a comprar algo a una tienda y no tiene el dinero, en algunas tiendas le dicen a usted que usted deje un anticipo, ¿dicen eso? Y entonces usted deja un anticipo y junta el dinero y entonces va después y da todo el dinero y entonces recibe lo que usted quería comprar. Ese anticipo que usted da son las arras. Ya, esa palabra significa eso, el anticipo en este tipo de negocio. El negocio de Dios es que Él nos prometió ¿qué cosa? Lo vimos en un texto anterior. ¿Qué nos prometió? Herencia. La gracia viene con la herencia, ¿sí? Y ustedes saben cuál es la herencia, ¿verdad? La vida eterna. Viene con la herencia, pero entonces cuando Él nos da el Espíritu Santo, ¿nos da qué cosa? Un anticipo. Todavía no nos da la herencia, pero nos da la seguridad, nos da el anticipo. Ya viene, ¿qué sigue diciendo allí? Hasta la redención de la posición adquirida, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Nos da el anticipo. Hermanos, no tenemos por qué tener las vidas que ahora estamos teniendo si nosotros aceptamos la gracia de Dios. En los minutitos que me voy a tomar de su paciencia, quiero que hagamos una revisión. Yo sé que algunos están haciendo la lista, hagan su lista ahora. Y aquí vamos a repasar rápidamente. Junto con el certificado de adopción, ¿qué más nos da la gracia de Dios? ¿Qué es lo que sacamos de allí, de este regalo? Nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Con Jesús, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio con Jesús? Dos cosas. Redención. Con Jesús nos dio redención y ¿qué más? La gracia perdonadora, perdón de pecados. Se dan cuenta que nos hace bien repasar. Con esto vamos a terminar. ¿Qué más nos dio? Después que nos perdona los pecados, ¿qué nos da? Ahora sí, mi hermano. Muy bien, sabiduría e inteligencia. ¿Y qué más nos da? Junto con la sabiduría y la inteligencia nos daba algo más. Conocimiento de su voluntad. ¿Qué más nos da? Recién lo mencionamos. Muchas gracias, mi hermana. Oye, sigue ganando este lado, ¿eh? Nos da la herencia. Y para certificar que nos va a dar la herencia, ¿qué nos da?
el sello y las arras del Espíritu Santo. ¿Conocían la gracia de Dios? ¿Ha valido la pena venir a esta reunión? Hermanos, esto estaba ahí por siglos. Doy gracias a Dios porque ustedes lo pueden ver un poquito más claro. Hay que seguir repasándolo para que se haga parte de nosotros, para que vean ustedes que Satanás no puede tener la victoria sobre nosotros. Hay una atmósfera que rodea la tierra y es la gracia de Dios. Está al alcance nuestro. Cuando a usted le falta aire, ¿qué hace? Toma el aire, ¿cierto? Si a usted le falta recibir las riquezas de la gracia de Dios, respírela. ¿Cómo se respira? Por medio de la oración. Quiero preguntarles, ¿cuántos están agradecidos a Dios? Porque recuerden que Dios Padre nos dio todo esto en su Hijo. ¿Cuántos están agradecidos a Dios porque todavía nos sigue ofreciendo su gracia? Quiero ver sus manos. Hermanos, no solo seamos agradecidos, sino que decidamos en esta noche vivir para gloria de Dios. ¿Les parece? Cuando le falte la fuerza, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé el poder para vencer. ¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo no va a responder? Tenemos que empezar a pedir fe. Nuestro siguiente estudio va a relacionarse con la fe. No se lo pierdan. Y ahora, Señor, quiero pedirte que al salir de este lugar, tus ángeles nos acompañen, nos protejan hasta llegar a nuestros hogares. Danos un descanso reparador. Algunos ya tendrían que estar durmiendo, mañana tienen que salir temprano a trabajar. Señor, permite que se sientan descansados mañana. Pero mientras, que tu Espíritu trabaje en nuestras mentes, para que la gracia de Dios sea efectiva en nuestras vidas, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué confortante el mensaje, ¿cierto? Nos vamos llenitos. No se olviden mañana traer...